Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa y que, como siempre lo decimos, está destinado a la producción en todas sus formas. Nos interesó muchísimo un congreso recientemente realizado con el patrocinio de FECOPROD y que reunió a las cooperativas de producción. ¿Por dónde van las preocupaciones en este momento de los productores cooperativizados del país? Este fue el motivo de la cita que reunió a productores y dirigentes del sector en la Universidad de San Carlos y a fin de analizar las preocupaciones del momento. Por ejemplo, Edwin Reimer, que es presidente de FECOPROD, se refirió, por ejemplo, al concepto que está muy presente hoy en día, que tiene que ver con el desarrollo rural inclusivo y sostenible. Para ello, dice Reimer en esta entrevista que vamos a escuchar a continuación, hace falta más investigación y más tecnología. Lo escuchamos. Es el 8º congreso que realiza la FECOPROD y elegimos el tema desarrollo rural, inclusive y sostenible, porque creemos que este debe ser el camino, este debe ser el modelo de país que necesitamos, porque el país es un país agropecuario y entonces el desarrollo rural es sumamente importante que sea planificado y que se tenga una visión, porque justamente vivimos momentos difíciles y también complicados en el campo, de que nuestro modelo, nuestra visión país choca con la visión de otros grupos que tienen una otra visión país. Como ya mencionamos, este congreso se divide en varios ejes temáticos, uno es políticas y Estado. Empezamos con las políticas de gobierno porque entendemos que tenemos que estar alineados a lo que hace el gobierno o no ir en contra. Sería contraproducente hacer algo diferente que el gobierno hace, porque nosotros también tuvimos participación en la elaboración de este plan y también somos participantes en la ejecución de ese plan, invitados en comités públicos privados. Entonces es importante que también nuestros socios sepan cuál es la política de Estado y cómo acompañamos este proceso. Eso por un lado. Después vimos también el tema del desarrollo territorial y sabemos que el país, aunque es pequeño, pero tiene zonas muy diferentes, tanto lo que es la población, cantidad de población demográficamente, pero también en su producción. Ahí se necesita mucha coordinación y planificación. Todo eso está debería ser dentro del plan de desarrollo que tiene el país, y eso nos mostró el ministro Molinas, y es importante que nuestros productores que viven en las diferentes zonas del país donde están las cooperativas, que ellos entiendan también cuál es el plan de desarrollo país, cuál es la visión que queremos y que ellos son parte de eso, que no cada cooperativa sea un mundo por sí solo que busca avanzar y no sentirse parte de un desarrollo país. Y por otra parte, todo el tema de la economía y de finanzas de alguna forma mueve todo el país. Sin dinero sabemos que no funciona nada. Entonces, un desarrollo equilibrado entre zonas también es sumamente importante, y que sean incluidas todos los actores sociales. No puede ser que un grupo social avance y el otro no. Entonces entramos damos, digamos, caldo para esa famosa lucha de clases sociales, y eso solamente podemos evitar si logramos de unir o acercar más a los grupos sociales para que haya la menor brecha posible.
Bien, ahora escuchábamos a Edwin Reimer, el expresidente de FECOPROD, hablando sobre estos temas vinculados al desarrollo rural inclusivo. Por su parte, el gerente general de FECOPROD, el señor Blas Cristaldo, prefirió enfocarse desde la perspectiva de que en este congreso del cual participaron era necesario escuchar o ver salir algunas líneas de acción para el cooperativismo de producción paraguayo. Y Blas Cristaldo puso énfasis en algo que deberíamos poner un poquito más de atención. Escuchemos: revertir el proceso de concentración demográfica. Lo escuchamos. Esta es la 8ª edición en 41 años de vida de la federación. Entonces, de tiempo en tiempo hacemos estos congresos justamente para darnos un espacio para la reflexión, para el pensamiento. Por una parte, evaluar un poco la coyuntura, la situación del momento, pero por otro lado también proyectarnos a futuro, ¿verdad? Y para proyectarnos a futuro tenemos que recibir insumos, información, conocimiento, y después tenemos que acompañar eso con una reflexión serena, y que al final de esto la idea es que cuando terminemos la jornada también hagamos una síntesis tanto de lo que hemos visto como de lo que se ha reflexionado en los grupos temáticos que se van a configurar después del almuerzo, para darle a la federación ciertas líneas de estrategia de acción a futuro. Ese es el objetivo y esa es la finalidad de este tipo de eventos, y bueno, estamos en pleno desarrollo de la actividad de hoy, y como has podido ver, las primeras presentaciones han despertado mucho interés en nuestro auditorio. Bueno, lo primero es que estos procesos así, digamos, que buscan transformar la estructura de una sociedad tienen que ser procesos de mediano y largo plazo, ¿verdad? Entonces, quisimos partir planteando la pregunta de cómo vemos el país en el año 2030. Por eso también hemos invitado al ministro Molina que nos presente la construcción del Plan Nacional de Desarrollo al 2030 que se ha venido haciendo desde este gobierno. Entonces lo primero es eso, tener una visión y tener una estructura, digamos, de acciones alineadas a esa visión. Es decir, nosotros queremos un país con gente más incluida, digamos así, con menos pobreza, con mayores oportunidades. Okay. Ahora la cuestión es, una vez formulada la visión, cómo transitamos ese camino. Entonces, este congreso lo que busca es justamente encontrar pistas, encontrar señales de cómo podemos lograr andar por ese camino. Básicamente, nosotros como cooperativas de producción creemos que una estrategia válida, fundamental, es la organización de la gente. Y por otro lado, poder estas organizaciones también lograr la dinamización de sus territorios. Nosotros creemos que tenemos que revertir de alguna manera el proceso de creciente concentración de la población en el área metropolitana. Fíjese que el 50% de la población aproximadamente vive en menos del 2% de la superficie del país. Tenemos 40 millones de hectáreas, de las cuales apenas 3 o 4 millones de hectáreas están en producción. O sea, hay grandes desafíos en ese sentido para ir corrigiendo esa matriz, digamos, estructural, tanto geográfica como social en nuestro país, y lograr unos crecimientos más equilibrados, unos crecimientos más estables, unos crecimientos que realmente permitan que las personas puedan desarrollar todo su potencial en su territorio, en el cual nacieron, que no tengan que estar migrando ni interna ni internacionalmente para perseguir el logro de sus objetivos personales y de construir, digamos, su propia visión de cómo quieren tener el desarrollo familiar y de sus generaciones sucesivas. Eso tenemos que lograr que se haga en los territorios, que la riqueza quede en los territorios, que el desarrollo se profundice en los territorios, y esa es nuestra estrategia. Entonces, primero un asociativismo a través del cooperativismo, y en la praxis de la implementación de estos planes y estrategias, tanto económicas como sociales, el enfoque del desarrollo del territorio. Era Blas Cristaldo, gerente general de FECOPROD, refiriéndose a todo el tema del Congreso de Cooperativas de Producción realizado en la Universidad de San Carlos. Después de la pausa, continuamos con este tema. No se vayan.
yerba mate Colón, 100% fresca y natural. Retornamos en Tierra TV, hoy ocupándonos de los resultados de un congreso de cooperativas de producción realizado en la Universidad de San Carlos. Otro de los participantes fue el ingeniero agrónomo Ronald Ditze, él es asesor de FECOPROD y presidente de ECOP. Ditze puso énfasis en un aspecto muy importante, casi diría central, la visión a largo plazo del Estado con respecto a la producción. Y para eso, dice Ronald Ditze, es necesario trabajar en conjunto, formular programas en conjunto, Estado y sector privado. Y puso también énfasis en un punto nada despreciable, es decir, el tema de que es bueno hacer política nacional, pero no populismo. Lo escuchamos. Hoy estamos en una importante jornada que organiza la Federación de Cooperativas de Producción. Lo estamos haciendo en la sede de la Universidad San Carlos, porque siempre es importante combinar un poco lo que es la parte académica con la parte de la actividad real, que es el sector productivo, ¿verdad? Y estamos escuchando ponencias muy importantes. En primer lugar, escuchamos muy atentamente la exposición de José Molinas, que es el ministro de la Secretaría de Planificación, un poco sobre la visión a largo plazo, desde el punto de vista del Estado, el plan a largo plazo que creo es necesario hacer un plan indicador, dentro del mismo marco tenemos que movernos, ¿verdad? Y por otro lado, escuchamos ahora la parte de parte política, porque es sumamente importante la política en el amplio sentido de la palabra. A veces cuando hablamos de política creemos algo negativo, no debería ser así. La política es necesaria, la política es importante, debe ser racional más que emocional. Quizás ahí hay un deber pendiente todavía. Tenemos que convertir un poco más frío en algunos casos, no solo emocional. Pero la política es así, estar en contacto con la gente, estar en contacto con ver sus necesidades, ver cómo se puede ayudar dentro del marco de la libertad. Y creo que una cosa central que dijo justamente el ex senador Sebastián Hacha, y es una preocupación general, que es el populismo. Creo que es el mal más grande que sufre hoy América Latina y nosotros no estamos lejos. Queremos ganar elecciones y votaciones no con la racionalidad, sino a través del populismo. El populismo es complicado, es un cáncer que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es muy fácil ganar unas elecciones con populismo. Entonces uno hace y aplica una política después populista, pero después vienen las consecuencias. Alguien tiene que pagar. Después la farra, la butifarra, como se dice. Después la farra viene, alguien tiene que pagar. Bueno, eso está visto en Argentina, va a ser visto en Brasil. Venezuela, no sé cómo están con unas complicaciones terribles en este momento, ojalá que no haya muertos, pero al final de cuentas va a tener que también comenzar a hacer una política más racional, más inteligente, más a largo plazo, porque el pueblo paga, el pueblo sufre. Lastimosamente es el instrumento que todo el mundo ahí usa, incluso los partidos tradicionales, el populismo, tratar de prometer cosas que no son posibles. Hoy en día no hay milagro en esta cuestión. Uno recibe lo que uno da, uno cosecha lo que uno siembra. Hay que sembrar y cosechar, y no cosechar sin sembrar, porque esto nos va a llevar a la bancarrota. Entonces yo creo que de eso se trata. El primer foro que hoy escuchamos fue muy importante porque fue un poco las variables políticas, digamos. Estamos muy próximos también a nuevas elecciones en Paraguay. Nosotros hablamos un poco de lo que es la función del Estado, qué es el Estado, cuál es su función, cuáles son sus elementos, cuáles son su objetivo supremo y cuáles son sus objetivos subsidiarios, ¿verdad? Estamos hablando del bienestar, el estar bien de la población, un poco los indicadores de cómo se satisfacen esos bienes, digamos, y por otro la seguridad hablamos también, que es una función del Estado. Tenemos que ser fieles a lo que el Paraguay necesita. Hay un gran potencial, una gran posibilidad. Es un país bendecido, es un país sumamente... nosotros vamos a estar agradecidos de haber nacido en esta nación, en este país, donde es rica en historia, es también meritoria, es pulcra en historia, es real su historia.
y es un país que puede ir adelante y puede avanzar a través de hacer las cosas bien, leales, transparentes, y no a través de cosas que son oscuras, como el caso del narcotráfico, toda la inseguridad, eso. Y es una función del Estado. Bueno, de eso hablamos. Ahora se está hablando sobre temas de territorial, ¿ya? Todo lo que es regional, tratar de descentralizar un poco más las acciones. Finalmente va a haber otros aspectos económicos para al mediodía, un poco más al mediodía. Se van a hacer grupos de trabajo y se va a escuchar un poco a los cooperativistas que tienen mucha experiencia, cada uno por algo son miembros del Consejo de Administración, o son de Junta de Vigilancia, o son funcionarios, son productores, digamos, que pueden aportar muchísimo. Los modelos no hay que buscar lejos, los tenemos muy cerca. Entonces, esta tarde va a haber talleres, van a haber trabajos conjuntos y vamos a sacar una síntesis y una conclusión al final del ejercicio de esta tarde. Por algo este evento se hace en una universidad donde impartimos conocimientos, donde tratamos de hacerles saber y entender técnicas, y no solo técnicas, que esté al servicio con un rostro humano, ¿verdad? A la gente que estamos preparando. Entonces la parte de educación es fundamental en todos los niveles, en todos los lugares, centralizado, descentralizado, depende de la política, depende de los maestros, depende de las maestras, depende de los profesores, depende del alumno. Tenemos que dejar a veces las emociones fuera, las pasiones en las puertas de las aulas y comenzar a impartir conocimientos que van a ser útiles finalmente a aquel que se educa, pero también a la familia y la sociedad en general. Sí, hoy ya no se puede hacer ninguna actividad humana, absolutamente ninguna actividad humana, sin observar qué impacto tiene esto en la cuestión ambiental. Nosotros tenemos que producir, sí tenemos que producir. ¿Debemos disminuir la producción? No. ¿Podemos aumentar? Sí. Pero todo lo que hagamos lo que hagamos, debemos hacer con sostenibilidad. Los recursos naturales tienen que ser preservados. No significa no utilizarlo, usarlo con criterios racionales, pensando con una visión muy a largo plazo. Tienen derecho también los hijos de usar esos recursos naturales, tienen derecho también los niños y aquella gente que aún no ha nacido, porque tenemos que entregar a generaciones posteriores unos recursos naturales que tengan la misma capacidad y mejor capacidad incluso de producción, porque de lo contrario morimos todos de hambre, porque la gente necesita alimentarse. Hay más de 7.000 millones de habitantes que requieren alimentación. Entonces tenemos que tratar de usar bien los recursos. Así que educación es importante y es muy importante la sostenibilidad. Buscar el pensamiento a largo plazo y hacer bien. Pues tenemos un gran desafío en este mundo y fundamentalmente en nuestro país. Tenemos que producir más alimentos con menos recursos, más alimentos con menos recursos. Por eso es importante la parte académica, por eso es importante preparar profesionales dignos y profesionales que sepan transmitir y que sepan también utilizar técnicas nuevas, sostenibles, para poder producir más alimentos y productos no alimentarios de los recursos naturales, pero dentro de un marco de la sostenibilidad y con menos recursos. Era el ingeniero Ditcher refiriéndose a uno de los aspectos abordados en el Congreso de Cooperativas de la Producción realizado en la Universidad de San Carlos. Después de la pausa volvemos para el último bloque de este programa. No se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy nos estamos ocupando de los aspectos emergentes del Congreso de Cooperativas de Producción que se realizara en la Universidad de San Carlos. Otro de los participantes fue el doctor en veterinaria Marcos Medina, él es viceministro de Ganadería. Y habló de varios temas, pero yo quiero poner énfasis en dos. Uno, la importancia de las cooperativas como generadores de un proceso en el Paraguay. Él habló de un antes y un después de las cooperativas y también de algo muy importante, el crédito agrícola de habilitación y las entidades del Estado que se dedican a producir, generar créditos para los pequeños productores. Lo escuchamos. Audiencia, muchas gracias por la oportunidad de entrar en contacto con todos los televidentes. Estamos compartiendo el 8º Congreso de las Cooperativas de la Producción, cooperativas que han marcado realmente un antes y un después, en particular en el sector agropecuario,
Por citar solamente algunos de los ejemplos, y si vamos al sector lácteo, muchos aún recordamos aquellas épocas 20 o 30 años atrás en donde en el desayuno teníamos que recurrir a las leches en polvo porque no teníamos suficiente producción nacional. 30 años después no solamente somos autosuficientes para el consumo interno, sino que también estamos exportando, y mucho gracias al trabajo que han hecho estas cooperativas, lo que demuestra el tremendo impacto que tiene este concepto en términos del trabajo y la producción, y el gran aporte que han hecho a la sociedad paraguaya en términos de la generación de ingresos, el aporte de impuestos y por sobre todo en puestos de trabajos, porque hay una clara visión de cadena de valor. Acá no estamos hablando de eslabones, sino una cadena que trabaja desde el campo hasta la mesa del consumidor, y en ese sentido desde el gobierno estamos apoyando muy de cerca este trabajo, con el claro concepto de que en particular los pequeños productores tienen una magnífica oportunidad a través del concepto de la asociatividad, sin perder su individualidad, pero trabajando en conjunto de tal forma a que a través de ese esfuerzo entre pequeños en particular se genere sinergia y oportunidades. Y la sostenibilidad hace a tres grandes conceptos. Por un lado lo económico, que de hecho tenemos grandes perspectivas. Hemos demostrado nuestra estabilidad macroeconómica y eso nos permite seguir creciendo como país económicamente. Por otro lado, lo ambiental, que es crítico. Nuestra producción, y en particular el sector agropecuario, debe hacerlo de una manera responsable, equilibrada, amigable, sin comprometer lo que recibirán en términos de activo ambiental las siguientes generaciones. Y por otro lado, lo que mencionábamos, lo social, que no solamente sean segmentos ni grupos los beneficiados, sino que el beneficio de todo lo que sucede permee y llegue hasta todos los estratos de la sociedad. Somos jugadores globales. El juego de la producción, de la demanda, la oferta, forma parte de las reglas de juego. Nosotros debemos apuntar a la competitividad y la eficiencia, las estrategias de cómo justamente encarar las coyunturas, y que finalmente en los periodos, hablar de plazos 5 o 10 años, el beneficio o el resultado sea positivo. Las coyunturas son parte de los mercados internacionales y, como decíamos, al ser nosotros jugadores globales, no solo en soja, sino en carne, en maíz, en arroz, debemos entender de que esas coyunturas existen y tener la suficiente gimnasia y flexibilidad para poder encarar y encontrar las soluciones ante cada caso. Finalmente, el señor Gustav Sawatzki, que es presidente de la cooperativa Chortitzer, tocó un tema transversal a cualquier temática que se toque con respecto a la producción en el Paraguay, y es el tema de la pobreza. Tiene que haber crecimiento económico, pero con equidad, dijo Sawatzki. Lo escuchamos. ¿Cuáles son los ejes temáticos de fundamental importancia? En primer lugar, reducir la pobreza, y de esta forma también dan más énfasis en la educación, en la salud, todo lo que es la parte social. Por supuesto, el crecimiento económico en segundo lugar. Son ejes tan fundamentalmente importantes que nosotros en nuestra política cooperativa siempre estamos considerando. O sea que la reducción de pobreza es un tema que nosotros en la cooperativa, por ejemplo, en nuestra cooperativa estamos trabajando fuerte. Lo llamamos cooperación vecinal o compromiso con las comunidades que nos rodean, ¿verdad? Y de esta manera reducir la pobreza para que esta gente tenga un mejor nivel de vida es muy fundamental. Yo nomás creo que hay que dar más énfasis en la colaboración entre el Estado, entre el gobierno y las entidades privadas. Eso es un punto flaco que tenemos. Cada uno hace su parte. Por ejemplo, FECOPROT tiene un trabajo fuerte en la incursión social, en la cooperación vecinal, en el desarrollo rural, digamos, unos 20.000 familias. Después la Chortitzer, nuestra cooperativa, tiene proyectos también con más de 10.000 familias que estamos trabajando. Son todos así proyectos un poquito aislados, cada uno de por sí. Lo mismo pasa en el sur, en Naranjito, con las otras cooperativas en Caguazú, en San Pedro. Sin embargo, yo creo que hay que definir un poquito más la colaboración y los roles del sector privado y del sector público. ¿Qué rol debe asumir quién para crear un efecto sistémico
que impacte más en el desarrollo rural. Esa creo que es la falencia que tenemos en este momento. Por eso este Congreso yo creo que justamente va a contribuir a eso, para que nosotros tengamos una mayor claridad sobre el tema de la política de Estado y en donde nosotros podemos involucrarnos para lograr, porque es una lucha de todos nosotros, cada ciudadano, cada institución que está trabajando en ese tema en este país tiene una responsabilidad social y tiene que fomentar el desarrollo inclusivo de tal manera que esos objetivos que fueron presentados sean logrados. Era Gustav Sawatzki, presidente de la cooperativa Chortitzer, hablando de uno de los contenidos de este Congreso de Cooperativas de la Producción que se realizará recientemente y que está llamado a poner un hito en esto de reunir a todos los sectores vinculados a la producción, sobre todo los cooperativizados, para analizar la situación del momento y su proyección a futuro. Ponemos punto final aquí a nuestra nueva edición de Tierra TV y los invitamos a la próxima, aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.